momento nuevamente de invitar al escenario al ingeniero Luis Iván Ruiz Flores, quien en esta oportunidad nos va a platicar sobre la comparativa de análisis eólico, Dinamarca versus México. Y no es campeonato mundial, estamos hablando de otro tema. Pero les recuerdo un poquitito de don Luis antes de cederle la palabra, nada más por aquello de que alguna persona no haya escuchado ayer. Él es ingeniero electricista, máster en ingeniería industrial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético. También actualmente es CEO de Área Engineering del Instituto Educativo y de Especialidades. Además es presidente del capítulo de ponencia de Potencia y Energía, PES, y también de la IEEE Consejo México para el periodo 2025-2026. Don Luis, nuevamente, darle la bienvenida. Ay, se me fue. me dio la vuelta, don Luis, pase adelante. Por aquí vamos a hacer la conexión. Don Luis tenía una conexión como tal. Sí. Bueno, gracias a todos de nuevo. ¿Quiénes estuvieron ayer en la conferencia? Casi todos, ¿verdad? Ya les llevamos una imperial. Un agua, como cristiano, ¿verdad? Voy a proyectar la pantalla. Aquí el equipo de producción, muy profesionales todo el tiempo. Vamos a salir de la toma de cuadro, vamos a irnos a la presentación 1 o a la filmina 1. Vamos a irnos aquí y aquí. Creo que ahí estamos, ¿no? Sí, gracias. Ahí está bien, aquí sí, no hay problema. Ahí estamos, ¿no? Bueno, les agradezco la oportunidad nuevamente al grupo organizador. Gracias por la confianza a Diana, a Fernando, a Sandrita. Aprovecho a Gabriela, a Yesenia, a todo el equipo de conductores que nos fue a traer, y creo que vamos a regresar con bien aquí al aeropuerto, ¿verdad? Y esta plática la he compartido con algunos de colegas de Latinoamérica, pero siempre genera esa controversia. Dinamarca versus México. ¿Y por qué hicimos esta presentación? Porque en nuestro gobierno anterior, el presidente López Obrador tomaba con la Secretaría de Energía, o la ministra de Energía, Rocío Nale, siempre decía, es que en Dinamarca queremos ser como Dinamarca, ¿no? Pero al presidente siempre lo tundían porque no era técnico, ¿no? Como dije ayer, es licenciado en políticas y él siempre por alguna razón se le iba algún comentario, sabía dominar el público, pero le decían, no, es que presidente, Dinamarca no se parece a México en nada, ¿no? Entonces, voy a iniciar la presentación mencionando algunos datos de México, o muchos datos de México en tema de sistema energético. Como les digo a los alumnos del posgrado, no se dejen llevar porque no estén en Europa, ¿no? Sino tienen que ustedes ser del ranqueo al nivel de Europa. Es decir, un latinoamericano tiene el suficiente nivel técnico de envergadura si se aplica, investiga y se actualiza. Entonces, hay algunas marcas que están mencionadas aquí, no es mi afán de divulgar sus marcas, pero pues siempre el conocimiento es libre. La primera pregunta que quisiera hacer de nuevo con dijo el colega, su iPhone 17, ¿verdad? Si pueden escanear el QR. ¿Ustedes conocen la población de Dinamarca? Si nos ayudan un poco para despertar. ¿Saben cuánto es la población en millones de personas de Dinamarca? Si están escaneando el slide, pues se va a empezar a mover el ruteador aquí, ¿no? Bueno, ya algunos están ayudando, no conocen, no saben cuánto es la población, algunos sí. La intención un tanto es comprender por qué le hacían la pregunta al presidente de por qué nos comparaba con Dinamarca, y ahorita ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, la mayoría pues no conocemos, no pasa nada. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Usted conoce la población de México igual en millones de personas? ¿Sabe alguno de ustedes cuántos millones de personas tenemos en nuestro país?
Ahí la mayoría dice que no, todavía no, ¿verdad? A pesar de que somos un país latinoamericano que está cercano, un país hermano centroamericano, México, o como nos dicen algunos, Norteamérica, ¿verdad? O algunos nos dicen América Central, pues la mayoría no sabe. Bueno, en la población de Dinamarca son 5 millones de personas promedio y la población de México 129 millones de personas. En población pues no se compara. Entonces, ustedes van a ver más adelante en la gráfica, en la emisión de CO2, por qué nos comparan. ¿Conoce usted alguna VRE? ¿Puede mencionar alguna? ¿Una Variable Renewable Energy? Ustedes en Centroamérica, no, yo creo que aquí no solo hay gente de Costa Rica, pero ¿conoce usted alguna VRE? ¿Puede mencionar alguna? Variable Renewable Energy, pues lo mencionaron todo el tiempo ayer y hoy en los oradores en la mañana, pues solar, ¿verdad? Pusieron algunos, eólica, muy bien. ¿Otra más? Hidráulica, ¿verdad? Nuclear tal vez, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces. Nosotros pertenecemos, como mencionábamos ayer, a una casa de consultoría. Tenemos un grupo de ingenieros que hacemos estudios eléctricos de estado estable y dinámico. Y el background esta vez de los antecedentes del sistema de energía, vamos a mencionar cómo es que ha cambiado. Vamos a ver una ejemplificación de un análisis de una falla. Les platicaba ayer del código de red y muchos tal vez no quisieron hacer mucha mella de ese tema, pero los códigos de red en Latinoamérica no están tan desarrollados. Solamente en 4 países tenemos códigos de red. Panamá no tiene código de red, Costa Rica no tiene código de red, Nicaragua no tiene código de red, El Salvador no tiene código de red, Guatemala no tiene código de red, Honduras tampoco lo tiene. ¿Quiénes tienen código de red? Grid Code. El libro de reglas lo tiene México, Colombia, decía ayer Perú viene atrás y Chile. Entonces, vamos a hablar también del sistema de potencia en México, luego vamos a llegar a la comparación de Dinamarca y la razón de por qué el nivel de población va en función de las emisiones de CO2. Y cerraremos con conclusiones, ¿verdad? Bueno, aquí me brincó. Aquí. Decíamos ayer, este sistema de potencia para los que están sentados y son de mi época, ¿verdad? Apenas de los 90. No es cierto, yo ya soy de los 70, ¿verdad? Se desconectó la pantalla, creo. Ahí está de nuevo. Se fue. Para los años 70, el sistema de potencia era generación, transmisión, es decir, llevar a muchos kilómetros en todo el territorio nacional, que le llaman ustedes el sistema eléctrico interconectado, el CEIN. Creo que aquí ustedes le llaman igual, algunos países le llaman red pública, algunos en el estado del arte le llaman National Electric System, o algunos más le dicen me voy a conectar a la utility o a la cometida. Bueno, en el sistema eléctrico de los años 70 nos enseñaban, tú generas, transmites y entregas al cliente. Ese sistema de potencia ha cambiado hoy en día. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema ya se incorporaron las VREs, las Variable Renewable Energies, son energías intermitentes que no siempre te van a generar un beneficio. ¿Por qué? Porque cuando hay sol, pues hay un aprovechamiento de energía solar, una integración de megawatts en gran escala. Estamos hablando desde 1 megawatt, o tal vez en su casa, si usted tiene un panel solar, pues va de 2 kilowatts, 1 kilowatt, 8 paneles, qué sé yo, pero ya cuando estás hablando 100 megawatts, 200 megawatts, ya es algo importante. El parque solar más grande del mundo hasta ahora es un parque que existe en la India de 2000 megawatts. 2000 megawatts es una cosa impresionante. Cuando tú vas a entregar al sistema de potencia 2000 megawatts, tienes que lidiar con los parámetros eléctricos de intermitencia porque va a salir el sol en la mañana, se va a esconder a las 4 o 6 de la tarde, pero ¿qué va a suceder? La entrega de esa capacidad energética dentro del CEIN o la cometida la tienes que medir. ¿Y qué tienes que medir? Pues parámetros eléctricos, no solo la frecuencia, no solo el factor de potencia, sino que también tienes que lidiar ahora con la TDD, el Total Demand Distortion, tienes que lidiar con los flickers, tienes que lidiar con el paso a través de baja tensión, etcétera. Entonces estamos diciendo que el sistema va a ser un problema, gracias al equipo, un problema medir esa energía desde que tú estás en el TCO, el Transmission System Operator,
porque vas a integrar ahora también sistemas eólicos. Y los sistemas eólicos, decíamos ayer, dependen mucho del país en el que estemos, pero los metros por segundo que tiene una turbina eólica y la convierte en energía con el generador, depende que tenga una buena corriente en metros por segundo. Y también en Latinoamérica viene el tema de Battery Energy Storage, que es, ustedes pues tienen desarrollado 2, 3 pasos adelante que otros países. En Costa Rica, el tema de vehículos eléctricos. Entonces, ahora tienes que lidiar al momento de dónde vas a interconectar tu auto y tiene que haber una disponibilidad de batería. Entonces, las grandes cantidades en megawatts que se conectan al TCO, vas a tener que lidiar con esos parámetros eléctricos y eso lo vas a tener que medir con el libro de reglas, el rule book, ¿verdad? Ahora, decía ayer una pregunta de alguno de los asistentes, que seguramente está presente, decía, ¿cómo vislumbras? Se lo hacía una oradora, ¿cómo tú vislumbras el tema de bioenergía? Bueno, las inversiones económicas que tiene Latinoamérica para el 2030 y 2050, todas están apuntando al viento y al sol, ¿verdad? Como pueden ver en la gráfica verde, se están apuntando millones de dólares en inversión solo en sol y en viento, pero también en el sistema hidráulico, muy poco en el sistema bioenergía, muy poco menos en el sistema maremotriz. Hay congresos de oceanografía o congresos de ese tópico en el que analizan los mismos investigadores y en algún momento admiten que el sistema de maremotriz no es tan eficiente, que necesitas mucha infraestructura y el beneficio económico no es tan rentable como un sistema de plantas solares, ¿no? Pero sin embargo, es una de las tecnologías en las que se está invirtiendo. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué vamos a hacer con todos los sistemas que ya tenemos instalados, ¿no? Es algo por lo que tunden a muchos presidentes, no solo el de México, sino algunos presidentes les dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras plantas termoeléctricas? ¿Qué vamos a hacer con nuestras plantas de combustibles fósiles? Esos equipos, ¿hasta dónde se van a ir? Porque también es un riesgo el decir que nos vamos a integrar con BRS, pero ¿qué vamos a hacer con el retiro de esas plantas? También lo que se está preguntando actualmente en Latinoamérica es cómo yo puedo controlar la frecuencia y la tensión y que no haya un voltage drop o un sag dentro de la línea de transmisión, un hueco de tensión que me puede generar y tirar la línea si no tiene una buena protección a distancia o función 21. ¿Y qué más voy a hacer yo con organismos nacionales o internacionales que me regulen con un libro de reglas, pero que no me tropicalicen el National Electric Code, sino más bien la situación del país esté medido por parámetros? Con esto también nos hacen preguntas, ¿no? Que de la corriente alterna convertida que viene de corriente directa, sol o viento, estar lidiando con la compensación reactiva y luego con el almacenamiento de energía al momento que se sube al POC o al punto de conexión, que es el TCO o el Transmission System Operator. ¿Quién me va a medir todo eso en tiempo real? Todo lo que platicaron ayer estaba en sistemas de monitoreo, sistemas SCADA. Ustedes tienen empresas aquí arriba de las cuales pueden interactuar y esas empresas que no menciono el nombre porque pues, no hay comisión, ¿verdad? Pero básicamente ustedes pueden preguntar, tienen sistemas SCADA, tienen sistemas de medición, tienen sistemas de relevadores. Bueno, esos sistemas miden en tiempo real y van al modelo matemático para hacer, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el cortocircuito del colegio? ¿El mismo colegio tiene el diagrama unifilar y está monitoreado en tiempo real? ¿Cuál sería el flujo de carga ahorita? Yo le decía a mis amigos de Comisión Federal de Electricidad, en una reunión que hay, más o menos, si ustedes saben, hay entre 50 y 59 plantas de generación en Comisión Federal y ellos estaban presentes y les decía, bueno, ustedes tienen mucho monitoring. De hecho, ustedes van a subir aquí al primer piso y les van a decir monitoring, monitorea todo. Bueno, sí. Yo les decía, ¿para qué te sirve el monitoreo? Para saber cómo estás, saber qué sigue. Pero ¿qué sucede si yo te pido ahorita la estabilidad transitoria de la planta 54 o la 10? Tú sabes cuál va a ser el análisis de estabilidad transitoria. Y ahí es cuando empezaban, pero ¿para qué lo necesitamos? No, hoy en día, el integrar las BRS con sistemas eólicos o solares, necesitas predecir lo que se le llama la inteligencia situacional, que es la predictive simulation. Entonces, si tú no tienes medido el modelo matemático de ese sistema y mucho más de un sistema interconectado con otros países, pues corres un riesgo.
Los sistemas energéticos, cuando ya están conectados, ustedes saben, algunos que están sentados aquí, que son superintendentes gerentes, pues están aquí, ¿verdad? Todo el sistema de marca A, marca B, marca C, se interconecta con un montón de energías al POC. Bueno, ya hay equipo de hardware que te puede medir en tiempo real esa condición y esa condición meterlo al modelo matemático para que tú le puedas dar en una solicitud de simulación la estabilidad transitoria o algún otro tipo de estudio en estado estable. Decía alguno de los ingenieros computacionales, ustedes los eléctricos, ¿verdad? Con mucho orgullo en el CB19 decían, es que ustedes los eléctricos necesitan de nosotros porque sin la información o sin la ingeniería informática ustedes no pueden hacer nada. ¿Y qué pasa si le quitamos la energía al data center? Pues el data center no va a medir nada, ¿verdad? Entonces, estos sistemas han cambiado y la infraestructura de inteligencia computacional se une con la ingeniería eléctrica en los medidores y el sistema, como mencionábamos ayer, pasa de los años 70 de estar aislado, de generar, transmitir, a un sistema intercomunicado en donde tengas que ver los clientes, ver los parámetros desde tu celular. Aquí en la analogía platicábamos que los códigos red son importantes porque hay apagones. Este ejemplo, no voy a repetir lo de ayer, pero este ejemplo es un evento que sucedió en Argentina, creo que nos acompaña alguien de Argentina aquí, seguramente se acuerda, el sistema SADI, como se le llama allá. Argentina pues tuvo un evento el 16 de julio del 2019, casi antes del COVID o medio del COVID, con un cortocircuito en la línea de transmisión que hizo un desenganche automático de generación y pues no le alcanzó para el alivio de energía. ¿Por qué? Porque había más carga. Ese ejemplo, cuando lo hacemos en una simulación, digamos, pues estamos viendo que yo tengo a lo mejor un sistema eólico, sí, un sistema de generación, pero yo necesito conectar más carga. Al momento de que yo conecto más carga y hago esta simulación en estado estable, pues el tablero o el switchgear no puede conectarse mucha carga, ¿no? Aquí en el ejemplo dice que todo está bien, está en color verde, vamos a conectar una carga en ese tablero, en ese switchgear. Si ustedes pueden ver, hay una simulación que me está diciendo marginales y críticos. La carga, la primera que se va a conectar ahí en ese tablero, en el nameplate, pues se va a poner un valor. Ahí lo que van a colocar creo que son 10 megawatts. Al momento de poner 10 megawatts, le damos OK, pues yo tengo que simular al 100% esa condición. Esa condición la estamos haciendo tomando un café, relajados, tal vez haciendo una simulación tranquilos. Ahí hay un voltage drop, pero si yo le quiero cambiar esa carga de 10 a 50, tal vez el sistema ya no va a ser verde, va a tener problemas de voltage drop o condiciones en color rojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo por alguna razón quiero simular algo de 50 a 100, el sistema obviamente ya no va a correr. ¿Por qué? Porque el tablero tiene una capacidad, ¿no? Los mismos fabricantes que ustedes tienen aquí arriba, pues tienen capacidades interruptivas, capacidades de los mismos tableros, el nivel básico de impulso y todas las pruebas que ustedes ya conocen. Entonces, lo que tú estás viendo es que a veces los sistemas eléctricos tienen límites y los límites los mides en el libro de reglas. Este es un bosquejo de acuerdo al Centro Nacional de Control de Energía, que es el operador en nuestro país. Pues al igual que mencioné, pues el sistema ya no está tan sencillo, tienes biomasa, carboeléctricas, tenemos turbogás, tenemos eólico, tenemos geotérmicas, tenemos ciclo combinado, nucleoeléctricas, lo metemos como fuente a la transmisión, tenemos líneas de transmisión de hasta 400 kV, pero pues en el mundo hay líneas de transmisión de 800 kV. Sí saben dónde están, ¿verdad? En China. China tiene infraestructura de equipo eléctrico primario en 1000 kV. ¿Se imaginan cuántos son 1000 kV? En Latinoamérica lo que alcanzamos son 500 kV. Y ya batallamos, ¿no? El ICE, pues aquí está Sandrita, ¿no? Hace pruebas de niveles de alta tensión, pero 1000 kV, se imaginan, es el doble de lo que existe, ¿no? Entonces, el Centro Nacional de Control de Energía, esta es una fotografía que nos dieron de cortesía nuestro amigo Ricardo, pues es un centro que monitorea, de nuevo, y también vislumbra la conexión. Aquí tienen una interconexión con el sistema centroamericano, es decir, entra por Guatemala, pero ellos tienen una capacidad de la red nacional de transmisión. Decía ayer, poco más del 99% está electrificado. Aquí con mucha precisión, el SENACE nos dice que a febrero del 2024 todo el país está 91.43% electrificado. Hay 0.57
personas, miles de personas que no tienen energía eléctrica, que seguramente tienen energía solar y lo que le llamamos la nanored. Bueno, la infraestructura pues se divide en 4 sistemas eléctricos que están en colorcitos, tiene un aproximado de 90,000 megawatts de capacidad instalada, con un aproximado de 56,000 megawatts de demanda, con 9 interconexiones hacia 3 países, y tiene 7 niveles de tensión que van de 69 kV a 400 kV. Tiene una línea en lineal, 110,843 kilómetros de longitud. Nuestra capacidad, en su mayoría es en este momento 60.4% en ciclo combinado, a comparación del 2023, 346,000 gigawatts, creció un 1.7% al 2024, 352,000 gigawatts en capacidad. Aquí es donde empezamos a ver un poquito más de las VREs, ¿no? Vean aquí ustedes, en el tema eólico, como pueden observar, 5.7 reportado para el 2024, ¿verdad? 31 de diciembre de 2024 en capacidad de infraestructura, y también tenemos en solar 5.3%. En el tema nucleoeléctrico, alrededor de 3.4%, que eso implica pues una capacidad en megawatts. Ahora, ¿cómo se comporta la demanda interconectada en México? Bueno, aquí es una gráfica 2024, ¿verdad? Pero nos podríamos imaginar, la demanda máxima pues fue en un pico el 28 de mayo del 2024, con una capacidad de demanda de alrededor de 52,000 megawatts, lo cual ya genera un problema para el Centro Nacional de Control de Energía, porque tiene que estar alerta en esa operación. La regulación en arquitectura legal ha cambiado. El código de red es importante, y una de las cosas que le preguntan todo el tiempo al CENACE, las unidades verificadoras de instalaciones eléctricas, que es un organismo para verificar que la instalación cumpla con la reglamentación en baja tensión o sistemas comerciales, es si está hecho el estudio eléctrico con un software original, no software pirata, o como le dicen en Honduras, un software panda, ¿verdad? Tiene que ser con un software original, tiene que ser con un grupo de ingenieros que esté certificado, que tenga acreditaciones y demás. Y la ley de los estudios eléctricos pues ha cambiado. El código de red ahora es una parte que forma de la propia ley del sector eléctrico, de la ley de planeación y transición energética, de la ley de la empresa pública del Estado, porque la presidenta Sheinbaum pues obviamente cambió el parámetro de tener ahora más porcentaje del Estado, 54% es la meta, y que proyecta una función social. También la ley de Comisión Nacional de Energía, que desaparecieron estos 2 organismos, ¿no? Esta es una anécdota para contar. Si me hacen la pregunta, pues con gusto lo responderé. Pero esta Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Energía, de Hidrocarburos, perdón, pues son 2 organismos, uno que está para electricidad y otro para el petróleo, pero es una de las anécdotas más interesantes del gobierno anterior, que cambió ahora. Es decir, esos organismos tenían altos funcionarios con un salario demasiado ostentoso, y que yo les llamo, lo que les decía yo a ustedes ayer, ¿no? Las leyes voluntarias no son más que vinculantes, son leyes vinculantes voluntarias, no son leyes vinculantes obligatorias. ¿Eso qué quiere decir? Que la Comisión Reguladora de Energía, o aquí en Centroamérica la llaman Comisión Nacional de Regulación, o la CNE, por decir un ejemplo en Guatemala, pues tienen funcionarios que regulan, pero no regulan. ¿Y por qué no regulan? Porque no están multando. Es decir, si hay un parámetro fuera del límite, no están haciendo multas. Y entonces, ¿para qué tienes el funcionario si no hace multas? Sin embargo, pues sigue cobrando un salario ostentoso. El mismo caso para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es un tema de anécdota, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, aquí, como pueden ver, Argentina pues tiene recursos energéticos hidráulicos, tiene gas, tiene biocombustibles, etcétera. Pero si nos centramos aquí en Centroamérica, en Costa Rica, pues ustedes, a la comparación de otros países, pues no tienen nucleoeléctrica, pero tienen otros recursos muy importantes, como el sistema hidráulico, ¿verdad? Como el sistema de gas natural o el sistema de viento, etcétera. Entonces, las VREs dependen de estos recursos energéticos, comparativamente hablando a República Dominicana. Vean, ¿no? De hecho, República Dominicana, que está en el Caribe, pues tiene un déficit de robustez en la frecuencia, ¿no? En mantener su sistema de tensión robusto. Si lo comparan a Haití, vean, tiene menos recursos, ¿no? Tiene
energía solar por el mapa solar, tienen petróleo, tienen obviamente biocombustibles y tienen sistemas hidráulicos, pero a diferencia de los demás países no cuentan. Esta descripción está en este artículo técnico que, como dije ayer, si ustedes gustan lo podemos compartir. Ahora, las VREs, ya basado en lo que estamos hablando, pues se dividen en 3 tipos de sistemas: el sistema pequeño, el sistema mediano y el sistema grande. Cuando estamos diciendo de este talla de sistemas, pues aquí en el sistema pequeño pues se preocupa uno por la medición de frecuencia y tensión, pero ya cuando vas a sistemas un poquito medianos, ya el requerimiento no es solo eso, tienes que ver el almacenamiento de energía, más si tienes VREs involucradas como la solar y el sistema eólico. Si tú vas a sistemas que ya están integrados en las VREs, pues es el bloque morado. Esta conceptualización de VREs está clasificado por tallas de sistema de potencia. Si nosotros llegamos al tema de Dinamarca, México, pues al igual que cualquier país latinoamericano tienen un TCO, una acometida, una utility, pero comparativamente hablando, reportado para el 2019, por ahí, 47% es de energía eólica en Dinamarca. El 47% versus México. México reporta una infraestructura en capacidad entre el 8 y 10%, pero ya en operación entre 5.7 a 6%, reportado para el 2023. Cuando tú comparas ese 6% de capacidad de infraestructura de suministro de energía eólica contra un 47%, la siguiente pregunta que sigue, bueno, ¿cómo estará Dinamarca en sistemas ya no solo eólicos, sino ahora sumado a solar y sumado a hidráulico? Alrededor de 79%. Es decir, su 79% de suministro energético proviene de energías VREs o sistemas renovables, como le llamamos. Si nosotros llegamos a la comparación de CO2, vean la gráfica de color rojo es la de México y la línea de color negro es la de Dinamarca. Como ustedes pueden ver en emisiones en CO2, aquí lo que notamos es que estamos viendo una tendencia a la baja, y esa tendencia a la baja en el caso de México es a la alta. ¿Por qué? Porque nosotros en México, en lugar de disminuir la población, pues se está incrementando, ¿no? 129 millones de personas, siempre va a la alta, eso es la naturaleza humana, pero en el caso de Dinamarca, como el nivel de personas no es tan alto, las emisiones de CO2 se ve en la gráfica, una va hacia baja, otro va hacia la alta. Si nosotros llegamos a la transición de energía renovable, cuando comparamos, decíamos 47% de capacidad para reportado en 2019, hay una tarifa de alimentación y subvención, y eso quiere decir que hay una reducción, digamos, del 36% versus con 106% en la ley de transición energética que va en incremento, y la presidenta Sheinbaum lo que está dando el mensaje es vamos así a ir hacia las energías renovables, pero vamos a tener una operación en regulación que entre primero la energía hidráulica en despacho de energía, luego la energía solar, luego la eólica, y en ese proceso se puede intercambiar. ¿Por qué lo menciono? Porque hace algunos años, 7, 10 años, el momento que entró 2012 Peña Nieto, pues le dio mucha cabida a las energías solares, y lo que él puso en la ley de la industria eléctrica es lo que primero se tiene que despachar es la energía solar. Entonces eso nos tuvo atrapados mucho por las empresas eólicas que llegaron con inversión al país, y a pesar de que teníamos poca infraestructura en eólico, se tenía que pagarle a la empresa de inversión a un costo anual equivalente a 20 años, el que aunque produzca o no la capacidad de energía, se le tenía que pagar el kilowattaje. Y eso pues es lo que le llamaban los políticos los proyectos leoninos, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahora comparado en otros tipos de energía? Perdón, aquí ya no alcanzó el tiempo para traducción, pero el sistema eólico versus Dinamarca, México, aquí está una generación de energía solar, generación de bioenergía, comparativamente hablando en un proceso del tiempo, la emisión de CO2 y el total energético de ambos países. Si yo me voy a esto del cambio climático, regresamos. ¿Por qué es importante comparar, aunque no tiene el mismo nivel de población? Porque todos estamos yendo hacia la emisión neta cero, y la emisión neta cero les platicaba ayer, tenemos parámetros para el 2030
que tenemos que llegar al 28%, todo el planeta en comunión con todos los países, y en el 2050 alcanzar el 52%. Hay algunos ingenieros investigadores que cuando ven esto del STIPS o el APS o el NZE también alzan la mano, y hay una tecnología que se le llama el CCU, que es el uso de captación de carbono, ¿verdad? Está demostrado que es una tecnología que se puede utilizar, ¿verdad?, para cambio climático, pero también está demostrado, al igual que la maremotriz, que es una inversión bastante ostentosa el invertir en este tipo de captación de CO2. Cuando hablamos de números en Dinamarca, decía 79% en capacidad renovable Dinamarca, ¿verdad? No renovable 21% reportado el 2023, y aquí el verdecito es para tecnología con el viento, en el color rosa con el sol, y bioenergía con el color azul. Si esto lo vemos regresando a la gráfica que había presentado con el de México, vean el sistema de viento, pues es reportado para septiembre, solo un mes, septiembre de 2023, 5%, en la gráfica que presenté al principio, 5.7%, pero en un promedio cerrado son 6%, aunque su infraestructura de nuestro país alcanza el 10%, indiscutiblemente Dinamarca pues tiene un desarrollo bastante importante, el sistema de cordilleras que tiene alrededor, hay un buen viento, hay una buena velocidad de metros por segundo, y eso pues nos llevan de gane, ¿verdad? En las conclusiones, por el tiempo que me estaba marcando, pues de acuerdo a la IRENA y la Asociación de Energía, México ha experimentado un aumento de emisiones, por eso es que nosotros tenemos el no circula, y volvemos a lo mismo. Aquí, yo no sé en Dinamarca, en Costa Rica, pero ustedes usan vehículos eléctricos, me imagino que tienen algunos beneficios de comprar un auto eléctrico. Preguntando, me acabo de subir a uno que me dieron un ride ahorita para ir por la presentación, está muy bonito, que dicen que cuesta un Jelly $20,000, pero el Jelly en México cuesta $45,000. Entonces, de acuerdo a los precios, pues ustedes están desarrollados muy adelante de México, pero la tecnología de los vehículos eléctricos en México, las distancias son muy largas, no encuentras una conexión de un enchufe en cualquier lugar, muy rara vez en un Walmart, muy rara vez en un mall, pero yo pienso que el desarrollo de tecnología aquí en Costa Rica ha ido que el auto baje de precio, ¿verdad? Lo que sí hay mucho en autos en nuestro país es el uso de vehículos a gasolina, y muchas marcas chinas, alrededor de 20 marcas chinas. En Costa Rica ya había algunas, pero sí, los precios son demasiado altos comparativamente hablando del vehículo particular, el Jelly, que nos hicieron favor de desplazarnos, un vehículo eléctrico muy bonito, pero no se compara en el precio. Entonces, uno de los mayores retos es mentalizarnos a que el hacer estudios eléctricos para códigos de red es vital. Es vital porque estamos hablando de sistemas eólicos, pero yo no sé si ustedes saben cuántos tipos de sistemas eólicos existen para simulación. ¿Hay alguno de ustedes conoce algún tipo de generador eólico? Hay tipo 2, hay tipo 1, hay tipo B4, y el modelo matemático de este tipo de generadores eólicos es lo que se tiene que colocar en la simulación, en el diagrama de control, para que tú puedas hacer el análisis naturalmente de estado estable y estado dinámico. Cuando ya estamos hablando de generador, estamos hablando que si es de gas o si es de vapor o si es eólico, la máquina síncrona en sí per se tiene que hacer un análisis de estabilidad transitoria. Digamos que 10 ingenieros en Latinoamérica, de los 10, 8 saben hacer estudios en estado estable y 2 saben hacer estudios en estado estable y en estado dinámico. ¿Y cuáles son los estudios en estado dinámico? Bueno, estudios de transitorios electromagnéticos. ¿Y por qué se tiene que hacer? Porque pues, estás con VREs. La corriente de INRUS, cuando tú conectas un parque solar de 100 megawatts, tienes que hacer un estudio electromagnético. Entonces necesitas a un ingeniero que sepa hacer todo esto. Y cuando llegamos a este tipo de comparativas, lejos de comparar emisiones de CO2, una meta ambiciosa es que los ingenieros latinoamericanos sepan usar las herramientas. Aquí con esto cierro, el tiempo terminó, pero les agradezco mucho que estén atentos, y bueno, los que no estén atentos, pues estaremos viéndonos después.
Muy amables, gracias. Muchísimas gracias también por estar nuevamente aquí en el escenario. Es que me queda en la parte trasera. Perdón. Qué pena. Ahora sí, para poder verlo. Y efectivamente igual vamos a abrir un espacio de consultas en caso de que las haya, recordándoles levantar la mano. Por ahí tenemos ya una consultita para extenderle de una vez el micrófono. Usted nos regala su nombre y por supuesto la consulta o comentario. Ya casi les llega el micrófono por ahí. Adelante. Gracias, Eduardo Girón. Nada más quería saber, al comparar países así de distintas cantidades de poblaciones, pregunto y no sé, me imagino que no tiene el dato, pero es una disque sugerencia. ¿No es mejor cuando se comparen, por ejemplo, por decir, kilowatt consumidos per cápita? No sé si me explico, para poder hacer una comparación más equivalente, porque al final de cuentas, a nivel mundial, si uno logra impactar, por individuo y llevar esa medición, obviamente es más pareja la comparación, pero además, digamos, la pelota grande la tienen los países voluminosos en población, sea México, Brasil, China, India, Rusia, Estados Unidos, no sé. Entonces, era nada más ese comentario, perdón, no sé si Sí, lo tiene el dato o algo así. Y si está de acuerdo en que es bueno ir en esa vía de comparar con las personas per cápita, porque todos consumimos, todos generamos basura, de hecho, todos generamos reciclaje. Yo no sé cuánto en la casa botamos papel, o sea, reciclamos y dividimos, pero por habitante es un compromiso, me parece más apegado a los tamaños de las naciones, ¿verdad? Porque así es el impacto que producimos las personas, cada quien genera su cuota negativa en el sentido de contaminar el mundo. Gracias. Sí, bueno, aunque digamos la pregunta es un poco más de reflexión, ¿ustedes saben cuántos volts amperes gastan cuando le dan clic al celular? Ahorita todos los asesores de Donald Trump que están aquí y que están haciendo clic, están contestando a Joe Biden y todo eso, 0.3 volts amperes. Por eso es que el celular, aunque sea un iPhone 17, o sea un Samsung Fold 14 o un Oppo 18, la mejor tecnología que tengan, cada vez que ustedes le dan clic a la pantalla son 0.3 volts amperes. Y creo que gasto más energía dando touchscreen que planchando, ¿no? Y a pesar que el sistema resistivo de la plancha pues es kilowattaje mucho más alto, pero el celular lo traigo todo el tiempo y algunos celulares que ya son un poquito antiguos, el iPhone 8, 6, pues tienes que tenerlo conectado al escritorio casi o al auto, porque si no se te apaga. Entonces la reflexión sí es muy interesante porque al presidente le decían, presidente, pero ¿por qué siempre usted quiere tener el sistema de salud de Dinamarca? ¿Verdad? No sé si han visto las noticias, si a ustedes les gusta informarse, todos los días en la mañanera le decían, pero ¿por qué quiere ir el sistema de salud de Dinamarca si ellos son 5 millones, nosotros somos 120 millones? Y es cierto, es una pregunta de reflexión. No porque Dinamarca tenga una mejor condición de sistema eólico, quiere decir que vayamos hacia allá. El ejemplo de ustedes de Costa Rica, Noruega, que prometo hacer un paper de eso basado en su pregunta, no podemos comparar Noruega con Costa Rica, y lo voy a poner en el futuro, millones de personas de Costa Rica versus millones de personas de Noruega. Noruega pues está cerca de Suecia. Suecia es un país que llegó mucho más antes que todo el mundo en sistemas eólicos, por eso es que la reglamentación de Suecia es muy estricta para el sistema eólico, pero Noruega, que está al ladito, que está ahí cerca de Dinamarca, Noruega pues tiene una condición de uso vehículo eléctrico como ningún otro país, pero si lo comparas con Costa Rica, sería muy interesante ver que Costa Rica está yendo hacia los autos eléctricos, pero cuando ya lo comparas en millones, no es tanto el beneficio y ahora están pensando en usar el hidrógeno y ahora nuestros países latinos con los descubrimientos de litio, pues están empezando en desarrollo de litio y eso en geopolítica es como nos gobiernan en los políticos a nosotros en cada país. Entonces sí, es cierto, no es bueno comparar con población,
pero cuando ves el consumo energético, estamos llegando a las leyes. La presidenta decía, pues ¿para qué tenemos a una comisión de burócratas o diplomáticos que cobran un salario ostentoso, que es un edificio de 10 pisos de la comisión reguladora, que tiene millones de pesos en nómina, si no están sancionando a nadie? Prometí que no iba a decir la anécdota si la preguntaban, pero ese era el pleito siempre. ¿Para qué tengo una Comisión Nacional de Hidrocarburos si ni siquiera está midiendo el consumo energético del petróleo? ¿Y en qué ley dice que lo tengo que medir? En la ley fulano de tal, en número tal, con versículo tal. ¿Y lo están midiendo? No, no lo están midiendo. Entonces, ¿para qué tenemos toda esa gente que está cobrando? ¿No? Ahora, pues todos esos amigos, pues los absorbió la Comisión Federal de Electricidad, los absorbió el Ministerio de Energía y ya no están cobrando tan alto, pero sigue el organismo ahí. No sé si ustedes sepan, pero la versión del código de red está en la versión 2 y estamos hablando que se escribió en el 2014 como para implementarse en 2019, el 9 de abril, y en el 2021 cuando se tenía que sancionar, el presidente fue cuando decidió desaparecer la Comisión Reguladora de Energía porque no estaba sancionando a nadie. Y sí, nos llevamos esa reflexión, esperemos estar en otra sesión, como se dice, comparando Costa Rica, Noruega, por el uso de vehículos eléctricos. Y lo digo con mucho respeto, no se puede comparar, pero ellos van mucho más adelante a nivel mundial en el uso de vehículos eléctricos y ahora están tratando de dejar de usar vehículos eléctricos por el tema que mencionamos ayer, ¿no? Que son los impuestos. El gobierno trata de buscar impuestos por cualquier cosa, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta para cerrar o también es válido de momento quedar con el espacio de consultas de esta forma? ¿Me indican si hay alguna? Perfecto, sí. Ya está llegando doña Sandra y con doña Sandra cerramos esa participación. Adelante. Sí. Muchas gracias por la ponencia, Sandra Vega. Sobre el apagón de España, que hace referencia precisamente al uso intensivo de las VR, para que nos hagas hay un resumen sobre las conclusiones que se han publicado. Sí, no voy a decir el país que estuve en Centroamérica porque sería ofensa, pero no fue Costa Rica, ¿no? Estábamos sentados en una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Energía y estábamos en una mesa de herradura y les decía, ¿ustedes saben por qué el problema de España, del kilowattaje? Es decir, tú pagas, aquí en Costa Rica no sé cuánto pagan de luz, me van a guiar. Nosotros en México pagamos $20 por bimestre, promedio, una casa. No de los miembros del colegiado ni de los directivos del ICE que pagan más seguramente, ¿no? Pero básicamente el estándar son $20 bimestral, $10 mensual. En España, 800 euros. 800 euros bimestral. Y yo le decía al directivo de la Comisión de Energía, que no fue en Costa Rica, fue un país centroamericano, le dije, ¿usted sabe por qué tiene que ver el código de red con la tarifa eléctrica? Y de manera, no sé cómo se diga en Costa Rica, me tienen que enseñar la palabra, de manera un poco soberbia me dijo, es que ¿qué tiene que ver la tarifa eléctrica con el libro de reglas de código de red? Aquí no pasa eso, ya sabe, ¿no? Es latino al fin, ¿no? Pero le decía, pues es que por eso en España está sucediendo que al llegar la inversión de energías renovables, pues a España le vendaron los ojos y le dijeron, mira, tenemos miles de millones de dólares para implementar en tu país, pero nos tienes que dar el control del sistema del gobierno. Es decir, nosotros vamos a despachar la energía y nosotros te vamos a decir quién va primero. Primero va, obviamente, nosotros, ¿verdad? Entregar la energía solar y luego va tus otras energías que tienes en el país. Entonces, ¿qué sucedió? Que el tema de España es muy serio porque la red interconectada europea, como ustedes saben, es corriente alterna, High Voltage Alternate Current y High Voltage Green Current. Entonces, el HVAC está en toda la red electrificada en el ENSOE. El ENSOE es lo que ustedes le llaman aquí, si me equivoco me corrigen, el ente operador. El ente operador en todo Centroamérica que está interconectado de Guatemala a Panamá, pues allá se llama ENSOE. Entonces, la diferencia es que allá tienes corriente directa, corriente alterna, si se te va a una red, se te viene un problema. Entonces, ¿qué sucedió? Que a pesar de tener códigos de red,
a pesar de tener parámetros, el nivel de respuesta de gestión de conocimiento en ese proceso de entregar las empresas del Estado a estas empresas privadas originó ese tipo de ausencia, de no tener bien la coordinación de protecciones y se vienen los apagones. En tanto, ¿por qué? Porque pues muchas veces preguntas, ¿dónde está el estudio de estabilidad transitoria? Y vayamos al caso de México, la línea 12 del metro, que si ustedes vieron las noticias que se fracturó el puente, que iba el tren y que de repente se cayó, no sé si vieron esa noticia, y la conclusión es que por culpa de un ingeniero civil que no estaba ahí, de un perno, ¿y quién revisó los planos? ¿Y qué colegio firmó? Hablando de colegios, ¿no? Y el colegiado sabía del estudio. Y vayamos a esa misma línea del metro, cuando se descarriló el tren en el año 2010, que la línea iba a 60 kilómetros por hora y el tren se desvía. Y el tren, ¿y los estudios electromagnéticos? ¿Dónde están? ¿Y eso cómo se hace? No, es que ese dinero se usó para otra cosa. Entonces, regresando al tema del apagón, muchas veces nuestros países como Chile al segundo cuarto, Portugal al tercer cuarto, bueno, al segundo cuarto también, y España, la red interconectada, te arrastra porque no tienes predicción, no tienes predictive simulation, que es lo que yo les decía de Comisión Federal. Ustedes en Comisión Federal tienen mucho monitoring, pero no tienen el modelo de analítica. Y los dejé reflexionando porque había gente jubilada que la regresaron por el apagón, la regresaron de su jubilación a analizar el sistema de análisis caso a raíz, porque los ingenieros jóvenes pues sí tenían muchas habilidades, pero no tenían la experiencia. Entonces es vital que nuestros queridos ingenieros ya jubilados transmitan esa gestión del conocimiento y nuestros amigos más jóvenes la vislumbren en la simulación en tiempo real, en estado estable, en estado dinámico. El tema de España es un tema que va a seguir sucediendo, no es que sea un premonitor, pero no se están haciendo los estudios de manera seria en muchos países, no hablo de Costa Rica, ni tampoco hablo del país que no quiero decir de Centroamérica, pero si no tomamos en serio que se tienen que hacer estudios eléctricos en estado estable, estado dinámico, para tecnología en tiempo real, va a haber más apagones más frecuentemente. Y no es culpa del gobierno, sino más bien de gente que nos está aportando del Centro de Ciencia y Tecnología. Allá en México aquí me sorprendí y les transmito el agradecimiento nuevamente que el colegio CFIA tiene multidisciplinas. O sea, están como incorporados ustedes todos en comunión y son un team, un dream team voy a decir. Pero ya hay colegios de arquitectos, colegios de civiles, colegios de eléctricos, colegios de mecánicos, todos están dispersos. Y en cada departamento hay colegios por todos lados, pero no hay un colegio federado que los reorganice. Sí hay una federación de eléctricos, sí hay una federación de arquitectos, pero no están en comunión. Aquí me sorprendió ver los logotipos en la entrada y eso es muy, muy vital, estar siempre coordinados en que una obra nacional no se vaya a ir sin pasar por el colegio. Les agradezco el tiempo. Gracias, Sandra, gracias a todos ustedes por esto.